Estimados alumnos, vamos a dar inicio pues a la práctica número 10, cuyo objetivo es indicarles qué técnicas fisiológicas y bioquímicas existen, que serían las principales que utilizamos para la caracterización de hongos filamentosos y levaduriformes. Cuando nosotros hablamos de hongos filamentosos, vamos a referirnos en esta ocasión a hongos del género Trichophyton que producen problemas de micosis superficial en el hospedero. Y de levaduriformes nos vamos a referir al género Cándida, preferentemente para ver qué especies de Cándida hay que diferenciar entre ellas, así como también de Malassezia. Si bien es cierto, las claves taxonómicas nos ayudan a diferenciar la especie Mentagrophytis y rubrum del género Trichophyton, existen otras pruebas que nos podrían ayudar a hacer una diferenciación desde el punto de vista de comportamiento que presenta estas especies. Entonces, esta prueba se denomina prueba de perforación del pelo in vitro para la identificación de especie de género Trichophyton. Este ensayo se basa en que en esta placa Petri vamos a ver si este género, cuál especie del género Trichophyton tiene la posibilidad de utilizar la queratina que tiene el cabello como única fuente de nutrición, para lo cual en esta placa Petri hemos colocado pelos y hemos colocado la cepa género Trichophyton. Si este Trichophyton utiliza el pelo, vamos a verificar si ese tricofitón ha podido producir órganos perforantes o perforadores para poder digerir la queratina. Y según eso podemos diferenciar Mentagrophytis de la especie rubro. Entonces, acá tenemos la placa Petri donde ha crecido el género Trichophyton. Y al ver en la microscopía el pelo, la hebra del pelo, que ha sido teñida con azul de metileno, vemos que hay una perforación de pelo positivo. ¿Por qué se dice positivo? Porque lo que está señalando las flechas son perforaciones transversales cuneiformes perpendiculares al eje del pelo, ¿no? Serían estas que estoy señalando. En cambio, el campo microscópico de la derecha es una perforación de pelo negativo porque hay ausencia de perforaciones o perforaciones superficiales. ¿Sí? Entonces, puede haber perforaciones superficiales, pero eso no es lo que nosotros buscamos. Lo que nosotros buscamos para decir que es positivo es que existen estos órganos perforadores, y estos órganos perforadores son aquellas estructuras transversales de forma de cuña y que son perpendiculares al eje del pelo. Entonces acá tenemos la especie Mentagrophytis del género Trichophyton, y desde el punto de vista microscópico lo que estoy viendo es una hebra de pelo en el cual veo unas estructuras transversales en forma de cuña, ¿no? Entonces a esto se denomina perforación de pelo positivo. Entonces, los que sí pueden producir órganos perforadores es el Trichophyton mentagrophytis, a diferencia del Trichophyton rubro, que tiene ausencia de perforaciones o solamente tiene perforaciones superficiales, más no tiene estas estructuras denominadas órganos perforadores, y sería negativo en el caso de Trichophyton rubro. ¿Qué otra, qué otra prueba podemos hacer para diferenciar las especies del género Trichophyton? Podemos usar la prueba de la urea, ¿no?
Entonces se basa en que la urea que tenemos acá en estos tubos como agar puede ser utilizada como fuente de nitrógeno. Ahora, si el hongo tiene la enzima ureasa, va a utilizar la urea. Y al utilizar la urea va a liberar amonio, va a haber un aumento del pH y va a virar el indicador que tiene este agar urea, que es el rojo de fenol. Entonces, cuando ya lo he incubado, después de haber sembrado el género Trichophyton problema en estos tubos que contienen agar urea, entonces voy a buscar un cambio de color. El cambio de color desde amarillo a rosado o púrpura, ¿sí? Es indicativo de que existe una hidrólisis de la urea. Entonces, es positivo cuando, cuando vira a este color rosado o púrpura. Y en este caso es positivo, urea positivo, cuando se trata del Trichophyton mentagrophytis y es negativo cuando se trata de Trichophyton rubro. Acuérdense que en todas estas pruebas fisiológicas o bioquímicas partimos de una cepa pura que hemos obtenido previamente. Entonces acá tenemos una serie de tubos que han sido sometidos a la misma prueba y vemos pues que todos estos tubos de la parte superior corresponden al género Trichophyton rubrum, que es negativo en la prueba de la urea, y en la parte inferior estamos viendo todos los tubos que han virado de color y que corresponden a Trichophyton mentagrophyti y es positivo en la prueba de la urea. Entonces hasta ahí hemos realizado eh, una prueba de perforación del pelo y prueba de urea para la identificación de especies del género Trichophyton, básicamente el Mentagrophytis y el rubro. Entonces vamos a pasar a las levaduras. Nosotros ya hemos visto las tinciones que podemos usar cuando queremos diferenciar algunas levaduras de importancia clínica, como es el criptococo, cándida y malacesia. Pero estas coloraciones nos pueden dar un diagnóstico presuntivo. Entonces, para hacer un diagnóstico confirmatorio, requerimos de pruebas fisiológicas en algunos casos y en otros casos hay pruebas serológicas. Entonces, básicamente nos vamos a referir a cándida y a malacesia. En el caso de criptococo, a manera de repaso, vemos pues de que en criptococo, una vez obtenido la cepa pura, tal como se ve acá, podemos hacer el uso de la tinta china y lo que debemos observar son levaduras con cápsula, ¿no? Entonces acá vemos un halo blanquecino que sería la cápsula, es una cápsula constituida por polisacáridos. Y si viéramos una levadura que está gemando, que se está reproduciendo y es unigemante, significa un hijo por vez, entonces estaríamos delante de una blastospora, ¿no? Entonces, en este campo microscópico lo que veo es un grupo de levaduras, también puede estar dispersa, ¿sí? Pero llamativo que debemos ver es la cápsula de polisacáridos. En el caso de, estamos pensando en el género Cándida, teniendo esta placa Petri con una cepa pura y aislada, al hacer la tinción debemos hacer uso de la tinción gran, ¿no? Es un gran positivo. Entonces, lo que yo estoy señalando, que es una estructura redonda, es la levadura. Si esta levadura está gemando, o sea, tiene una reproducción asexual, vamos a ver una levadura madre con una levadura pequeña a su costado, que sería la levadura hija, entonces sería una blastospora.
cuando ya hablamos de pseudohifas, porque Cándida no es que tenga hifas, sino tiene pseudohifas, ¿sí? En este caso vamos a enseñarles pseudohifas. Se considera que hay hifas cuando ya invade tejidos, pero en este caso vamos a denominar pseudohifas. ¿En qué circunstancias? Si las yemas o los hijos de la célula madre se elongan, se alargan y permanecen unidas a la célula madre y forman cadenas. Entonces da la impresión de que estamos viendo hifas, pero se trata de una falsa hifa, por eso se denomina pseudohifas. Las pseudohifas en los libros también pueden tener como denominación pseudomicelios. Entonces, por ejemplo, esta de acá es un alargamiento, ¿no? Y probablemente sea una yema, o sea, la célula hija que todavía está unida a la célula madre, pero se ha elongado. Acá podemos ver otra, ¿sí? Entonces, en diferentes circunstancias, cuando se trata de un campo microscópico en el cual pienso que es género cándida, vamos a ver como estructuras básicas la levadura, la blastospora y pseudohifa. Eso es lo que ustedes tienen que tratar de observar cuando se les presente una lámina eh, cuyo resultado significa que lo que estoy observando es género cándida. Hasta ahí nomás puedo llegar cuando una tinción gran, decir que se trata de Cándida spp, ¿no? Porque todavía no sé la especie. Entonces, para saber las especies es cuando yo debo hacer pruebas fisiológicas o bioquímicas. En el caso de malacesia, la malacesia tiene como característica principal es que el aislamiento que yo estoy haciendo no es en agar saburoglucosado. En las anteriores, como el criptococo o cándida, puedo usar como agar de aislamiento primario el agar saburoglucosado más antibiótico. En el caso de malacesia, tengo que usar un agar que contenga ácidos grasos, ¿sí? Porque la malacesia es dependiente de lípidos para su crecimiento. Cuando yo hago una tinción, la tinción que uso preferentemente es el azul de metileno. Y lo que yo debería observar en el campo microscópico cuando se trata de malacesia, en este caso acuérdense SPP, sería levaduras, que serían estas estructuras redondas, pero la característica es que están agrupadas y por eso se dice levaduras en racimo. Y veo hifas cortas, ¿no? Estas hifas de acá serían estas estructuras alargadas. Entonces vamos a ir a lo que debemos hacer como pruebas de identificación de especie del género Cándida. Debemos partir entonces de una cepa aislada, por eso que en esta placa Petri decimos que es un medio de agar saburo con antibiótico. Entonces, cuando yo quiero definir qué especie de Cándida he aislado, tendría que hacer tres pruebas convencionales, ¿no? Porque es lo que se hace en laboratorio clínico, no son automatizadas ni semiautomatizadas, son pruebas convencionales de referencia. ¿Qué es lo que sabemos de las especies de Cándida? Que la especie más frecuente del género Cándida es albicans. Entonces vamos a tener Cándida albicans como la especie más frecuente que se encuentra en hospederos infectados por el género Cándida. Entonces, aquellas que no son albicans se denominan Cándida no albicans. Entonces es importante diferenciar Cándida albicans de las no albicans. Y las no albicans significa que pueden ser especies denominadas tropicales, pseudotropicales, glabrata, cruceis, etc.
Pero para fines inmediatos, eso nos ayuda pues a cuando nosotros diferenciamos Candida albicans de no albicans, nos ayuda a tomar una decisión terapéutica inmediata. Entonces, estas, estas pruebas de determinada producción de tubo germinativo y producción de clamidospora nos ayudan a hacer esa diferenciación. ¿Por qué? Porque si yo tengo tubo germinativo en mi prueba, significa que es Candida albicans. Y si yo tengo clamidospora, significa que es especie albicans. Entonces, con estas dos pruebas básicas, que puedo hacerlo máximo uno en 2 horas y otro en 48 horas, yo podría ya definir si se trata de especie albican o de especie no albican, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace la producción de tubo germinativo? Para hacer la prueba de tubo germinativo debo tener un vial que contenga 0.5 ml de plasma humano o de conejo. Y acá se coloca un inóculo de la cepa problema que yo he denominado Candida SPP. Coloco un inóculo, lo llevo a la incubadora a 37 grados centígrados y lo leo. Hago la lectura microscópica de lo que obtengo en esta incubación a las 2 horas o 2.5 horas. Y lo que yo debo observar es lo que se ve en este campo microscópico, que serían los tubos germinativos. Los tubos germinativos son una elongación de, de la levadura, ¿sí? Tienen esta forma de raqueta. Ahora la vamos a definir. Más adelante vamos a definir qué cosa es tubo germinativo. Y si esto sería entonces, por eso he puesto acá positivo, la presencia de tubo germinativo positivo. ¿Y qué es indicativo? Me está diciendo que se trata de albicans, de Candida albicans. Cuando hago la producción de clamidospora, la clamidospora es una estructura de resistencia, ¿sí? Ante un ambiente adverso eh, en el cual se está desarrollando esta levadura. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer en mi prueba? El procedimiento consiste en tener un medio, una placa Petri, que tenga un medio de cultivo llamado cormil agar o agar de maíz. Hago 2 surcos y coloco mi cepa problema Candida spp dentro de esos surcos. Sí, casi, más o menos trato de ponerlo por debajo de la superficie a ese inóculo que estoy sembrando. Por eso hago 2 surcos. Luego lo cubro con una lámina cubre objeto y prácticamente lo que estoy tratando de acá de reproducir es un ambiente de microanaerobiosis. O sea, eh, estoy tratando de disminuir la cantidad de oxígeno para el desarrollo de Candida spp. Entonces, ante esta adversidad en el cual un ambiente de microanaerobiosis, esta Candida spp va a producir clamidosporas. Y la clamidospora es es una estructura de resistencia ante un ambiente adverso. Esta placa lo voy a incubar a medio ambiente o 25 grados centígrados por 24 a 48 horas y luego voy a llevarlo al microscopio. Entonces lo que yo voy a estar observando es pseudohifas que van a tener levaduras con pared gruesa de manera intercalar y corresponde a clamidospora. Y si yo veo esto en en mi campo microscópico, se trata entonces de una clamidospora, producción de clamidospora positivo y por tanto se trata de Candida albicans. Si por ejemplo estos dos me salen negativos, la producción de tubo germinativo es negativo, la producción de clamidospora es negativo, entonces paso a mi tercera prueba.
La tercera prueba es la asimilación de carbohidratos. Entonces, lo que vamos a buscar es si asimila o no asimila carbohidratos. Los carbohidratos básicos son 6. Sería la glucosa, la lactosa, la sacarosa, la galactosa, eh, la maltosa, la rafinosa. Entonces, por eso se denomina que es un medio base de carbohidratos y tiene un indicador llamado púrpura de bromocresol. Entonces, es positivo si vira del color del medio, que sería de púrpura, hacia el amarillo. Entonces, acá vemos que asimila glucosa. Y es negativo si no hay viraje de color, permaneciendo de color morado púrpura, ¿no? Entonces, acá tenemos que las características bioquímicas de la especie glabrata es que asimila el carbohidrato de glucosa, pero no asimila la lactosa, la sacarosa, la galactosa, la maltosa y la rafinosa, ¿sí? Entonces de eso se trata esta prueba de asimilación de carbohidrato. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Entonces acá, como le decía, acá vemos mejor el tubo germinativo. El tubo germinativo es una extensión filamentosa que solamente lo produce Candida albicans. No hay estrechamiento en su origen, o sea, no va a haber tabique, es una elongación sin tabique entre la levadura y la elongación, y cuyo ancho de esta elongación suele ser la mitad de la célula progenitora, de donde ha partido este filamento, y la longitud de este filamento que procede de esta levadura es 3 a 4 veces mayor que la célula madre, en este caso, ¿no? Entonces, ese es el tubo germinativo. Cuando yo lo observo en el microscopio al haber hecho esta prueba, significa pues que es positivo y se trata de Candida albicans. Esto en los libros se le denominan también forma de raqueta. Puede ser muy corto o puede ser muy alargado el filamento que se ha producido en esta prueba de tubo germinativo. También podemos hacer la formación de película, ¿no? Entonces, algunas especies de cándida producen una película y gas sobre la superficie del medio. En este caso, ¿qué se usa? Se usa agar saburoglucosado, pero en caldo, no agar, sino en caldo. Se inocula la colonia de la levadura en el caldo, se incuba a temperatura ambiente por 3 días y se considera prueba positiva si se produce una película, ¿no? En este caso, acá se ve la película, ¿no? En la superficie del medio de cultivo sobre el caldo y acá es negativo. Eso también es importante para diferenciar algunas especies de Cándida, del género Cándida, ¿sí? Para eso, al final le vamos a presentar una tabla de las principales características de acuerdo al procedimiento que se está realizando. En este caso, estamos hablando de producción de tubo germinativo y formación de película. En los libros también le llaman formación de película o velo. En este enlace, ustedes ingresan y van a poder mirar cómo se hace este tipo de procedimiento. Deben ingresar para poder saber cómo se hace. Y como le decía, acá la producción de clamidospora es positivo. Las clamidosporas son forma de resistencia, son redondas. Si nosotros la medimos, son de 6 a 12 micras de diámetro, pared gruesa, tal como se ve acá, con aspecto de esporas, ¿sí? Pueden ser laterales, tal como se ve acá, o terminales, ubicadas en pseudohifas. Su producción es característica y diagnóstico de Candida albicans. Entonces, cuando hagan la práctica, traten de mirar
y observar estas características para decir que se trata de producción de clamidospora positivo, porque también van a haber láminas en que la producción de clamidospora es negativo, entonces tienen que hacer las dos diferencias. ¿Qué otra prueba podemos hacer para diferenciar el género Cándida, especie del género Cándida? Podemos hacer la susceptibilidad a un antibiótico llamado actidione o cicloheximida, ¿no? Permite distinguir aquellas levaduras que son resistentes o sensibles a este antimicótico. Se cultiva la cepa, para eso, ¿qué se hace? Se cultiva la cepa problema en un agar denominado micocel o agar micobiótico, que contiene este tipo de antibiótico. Se incuba a temperatura ambiente por 3 días. Entonces, ¿qué vamos a observar? Que cepas que se desarrollan sobre el medio se considera resistente a este tipo de antibiótico, ¿no? Y este de acá, donde no se observa crecimiento, es sensible. En este enlace van a ver el procedimiento. Otras pruebas que podemos hacer es la producción de ureasa, que ya se los comenté. ¿Cuál es el principio? Que es ver si tiene la enzima ureasa, ¿no? Que también lo hemos usado para el género tricofitón. En este caso, si es ureasa positivo, vamos a ver que es para Cryptococcus neoformans. Y es negativo en el caso de que se trate de la especie albicans género Candida. La formación de película, acá vemos que este es negativo, el del lado izquierdo que estoy señalando, y el de la derecha es positivo. Entonces, es formación de película negativo en el caso de la especie albicans género Cándida, y es positivo en cuando se trata de especies tropicales género Cándida. Y cuando trabajamos con la susceptibilidad, la prueba de susceptibilidad a actidione, vemos pues que es resistente si se trata de la especie Guillermondi, en el caso del género Cándida, y es sensible para tropicales, ¿sí? Entonces, por ello, ¿qué otra prueba podemos hacer para distinguir las especies del género Cándida? Vamos a ver qué otras pruebas. Estas pruebas ya las habíamos comentado cuando hablábamos de los agares, ¿no? Entonces, esta es una prueba denominado Cron agar, ¿sí? Cuyo fundamento es que tiene este agar hay una capacidad de hidrolizar sustratos cromogénicos en presencia de un indicador que te da diferentes colores. Entonces, las especies que podemos diferenciar en el Cron agar es la especie albicans, auris, tropicales, crusei y glabrata, no otra. Cualquier otra te puede dar un color blanco. Entonces el Cron agar está estudiado para poder hacer un diagnóstico de laboratorio diferencial entre las especies albicans, auris, tropicales, crusei y glabrata. Y dependiendo a qué color gira, se va a tratar la especie. Por ejemplo, cuando nosotros ya lo hemos sembrado, lo incubamos y luego lo leemos a las 24 a 48 horas, va a girar a color verde azul si se trata de albicans, que sería esta de acá, ¿no es cierto? Un verde azulado. Si se trata de auris, hay que mirarlo tanto por la parte delantera como la parte trasera, la parte posterior de la placa PET, ¿no? Y de acuerdo a ello podemos decir que es un azul claro con halo azul. El azul es visible en la parte trasera de la placa, ¿no? Acá. Ese es el auris. En cuanto al tropicales, podemos decir que lo que observamos es un azul metálico con halo rosa. En el crusei es un rosa
y borroso, y en el glabrata es malva. Ustedes van a encontrar en este enlace cómo se desarrolla, cómo se hace este tipo de prueba. Entonces ya vamos mirando pues de que hay una suma de pruebas que nos lleva a decir qué especies de el género Cándida podemos distinguir entre ellas de acuerdo a los resultados de las pruebas fisiológicas o de acuerdo al agar en el cual estamos desarrollando la prueba. Entonces, teniendo todas esas situaciones, podemos hacer una tabla, que sería esta, en la cual vemos con qué cepas controles estamos trabajando. Cuando nosotros decimos cepas controles, significa que son cepas caracterizadas, donde se ha hecho todas estas pruebas de la tabla, también se les ha hecho pruebas moleculares para definir que efectivamente se trata de la especie albíca. Por eso son cepas controles o cepas referenciales. Y en la jerga micológica y en general son cepas ATCC, ¿no? Que son vendidas, vienen de Estados Unidos y tienen números. Y los números significa de dónde han sido aisladas. Todas estas han sido aisladas de pacientes, de hospederos. Entonces, por ejemplo, esta cepa control es una Candida albicans caracterizada ATCC 928, así, etcétera, ¿no? Entonces, en esta tabla vemos de que el TG significa tubo germinativo, clamidospora, que ha sido desarrollado en el cron agar, el agar cromogénico, que se le ha hecho susceptibilidad con el micocel, que contiene este antibiótico actidione. Hemos hecho formación de película, le hemos hecho asimilación de carbohidratos, los principales carbohidratos, en este caso que son 6, que serían glucosa, lactosa, sacarosa, maltosa, galactosa, rafinosa. Entonces la lectura que ustedes tienen que hacer es mirando este cuadro en el cual pues se observa, si yo quisiera diferenciar albicans de Cruzei, veo que, por ejemplo, albicans es positivo a la prueba de tubo germinativo y clamidospora y Cruzei es negativo. El Cron-Agar hace que veas un viraje de color a verde para albicans y para Cruzei rosado. En el caso de su susceptibilidad vemos que es positivo para albicans, para Cruzei es negativo, formación de película es negativo en ambos, ¿sí? Ah, no, es negativo para albicans. Cruzei sí forma película o velo. En el caso de glucosa, Candida albicans asimila glucosa, sacarosa, maltosa, galactosa, no asimila lactosa, no asimila rafinosa. Y en el caso de Cruzei solamente asimila glucosa. Si yo quiero mirar Cruzei y glabrata, veo que ambos se manifiestan por igual en la asimilación de carbohidratos. Entonces, y también se manifiestan igual en cuanto a tubo germinativo y clamidospora. También se manifiestan igual Cruzei y glabrata cuando veo resultados de susceptibilidad a antidione para Cruzei y glabrata. Pero hay una diferencia cuando veo formación de película y también hay una diferencia con el Cron-Agar, ¿sí? Entonces, de esa manera se lee estas pruebas de identificación de especie del género Cándida. Eso es lo que ustedes van a ver porque se les va a dar resultados, van a tener láminas de resultados para que ustedes hagan la lectura y finalmente puedan decir qué especie del género Cándida es el que está afectando a ese hospedero. Esta es la última diapositiva, solamente para manifestarle
de que en el caso del género Malassezia, podemos tener la especie Furfur restricta, obtusa, globosa, etcétera. Partimos de una cepa aislada para poder hacer todas estas pruebas bioquímicas denominadas catalasa, agar saburoglucosado, esculina, Dixon a diferentes temperaturas, Twin a diferentes concentraciones. Partimos de una cepa aislada que ha sido aislada en un agar especial denominado agar Dixon o agar aceite de oliva. Recordando que Malassezia es un género dependiente de lípidos. Otra circunstancia que ha sucedido a lo largo de este tiempo es que también ha aparecido un cron agar para Malassezia, pero en este caso, este cron agar solamente sirve para diferenciar furfur, globosa y restricta. En el caso de furfur, lo que vamos a ver son eh, levaduras grandes de color rosa pálido y rugoso, y en el caso de Malassezia globosa y restricta, de color rosa a violeta. ¿Sí? Entonces, esa es la diferenciación cuando nosotros usamos cron agar Malassezia. Sin embargo, tenemos que sumar todas estas características para que finalmente me diga qué especie de Malassezia estoy aislando. Dentro de las Malassezia, la más importante, la que en la literatura y en la frecuencia que infecta a los hospedero es la Malassezia furfur. Entonces, esa sería la más importante. Ok, entonces en la práctica van a tener que mirar desde ese punto de vista los resultados que les van a dar, las estructuras que van a observar, etc.